Muy buenas noches, señoras, señores. La construcción de la realidad comienza en los despachos de los directores, de los medios de comunicación y en los claustros de los colegios. Hoy, ambas instancias les pertenecen a los poderosos globalitarios empeñados en decirnos cómo tenemos que vivir. Para el español de a pie y para el europeo y para el occidental es casi imposible formarse una opinión distinta de la que conviene a los intereses globalistas. Están en los medios, están en los partidos, están en los bancos, están en las empresas, están en los negocios y están en la educación. Su objetivo es imponernos su visión del mundo, una visión del mundo en la que la libertad desempeña un papel subordinado a la consecución de sus fines. Y en la sección Desde Fuera, hoy nos traen un titular que dice que el 90% del mail online de los pacientes alemanes con COVID-19 en estado grave tienen antecedentes migratorios y más de la mitad son musulmanes, pese a que los musulmanes representan el 4,8% de la población y los políticos temen abordar el problema para no parecer racistas. Bien, Wieler añadió que el número de musulmanes en cuidados intensivos estaba claramente por encima del 50%, a pesar, como decíamos, de que solo representan algo menos del 5% de los 83 millones de habitantes de Alemania. Pero parte de la población, parte de las autoridades, o casi todas, se muestran temerosa de abordar el problema por temor a parecer racista. Verán, en Alemania se ha llegado al punto en que no se puede siquiera aludir al origen extranjero de alguien, de modo que hay que utilizar todo tipo de perífrasis para referirse a una persona. Así, como quiera que la mayoría de los enfermos, de los internos, no hablan el alemán, para caracterizarlos los médicos alemanes suelen emplear la expresión pacientes con barreras de comunicación. Bien, naturalmente en algunos hospitales creyeron que dicha fórmula, la de pacientes con barreras de comunicación, hacía referencia a que el COVID-19 afectaba a su aparato fonador. Y es que nos hemos puesto en manos de la más estúpida clase intelectual de que se tiene noticia. Su estupidez lo impregna todo, desde el sistema educativo hasta los medios de comunicación. La corrección política que nos han impuesto se ha convertido en una esclerosis mental que amenaza hasta nuestra supervivencia individual. Como decíamos al principio, los grandes globalistas han cooptado la información en todo Occidente. Apenas nos podemos informar sino a través de sus canales. Dominan el 90% de la información a la que usted puede acceder, de manera que la sociedad termina siendo inevitablemente un reflejo de los intereses globalitarios. El que los principales medios de comunicación del mundo estén perfectamente alineados en torno a las cuestiones esenciales de nuestra época no es casualidad. Los grandes globalitarios están detrás de su financiación, es decir, que su orientación está predeterminada. En concreto, la Fundación para la Sociedad Abierta de George Soros riega abundantemente la industria de la comunicación con una lluvia de millones de dólares que el año pasado alcanzó los 26 millones de forma directa, con lo que esta está presente en 42 países del mundo a través de 122 instituciones. En paralelo, financia a unas 100 ONGs y dona también a la UNESCO. Controla el Washington Post, el New York Times o Associated Press, junto a NBC y ABC, desde donde ha promovido la revuelta de este pasado año en los Estados Unidos contra Donald Trump, una especie de revolución de color como las que ha venido ensayando en las décadas pasadas en otras latitudes. En España participa en El País a través de Gala Capital, así como en eldiario.es y La Sexta. Gala Capital es un grupo inversor que en su día trató de comprar Iberia y que está participado también por Capital Qatarí. Fue Soros quien impulsó su entrada en La Sexta. La fundación de Bill Gates es el principal donante de la fundación de The Guardian, en comunión con las aportaciones de Soros al grupo de El País, Le Monde y La República, impulsando la agenda globalista de debilitamiento de los Estados-nación, para lo que cuentan con la inestimable colaboración de presidentes de gobierno como Pedro Sánchez. Los globalitarios han hecho especial hincapié en el control del periodismo de investigación, destinando buena parte de su inversión a esa actividad, así como a las agencias de noticias, controlando de este modo las fuentes de las que sale la información. Para comprender mejor cómo se genera la opinión pública, veamos cuál es la información a la que accede un madrileño en la primavera de 2021.
Ese madrileño puede sintonizar Antena 3 y La Sexta del grupo A3 Media, que está financiado por Gala Capital, del que participa decisivamente George Soros, o puede decantarse por 4 o Telecinco, con lo que estaríamos en un caso semejante, ya que Soros participa, como ha quedado dicho, del control del grupo Prisa, que incluye, además, la cadena SER y los diarios AS y El País. Claro que también puede informarse por los canales públicos, en cuyo caso puede sintonizar la 1, dirigida por el presidente de un gobierno, Pedro Sánchez, que es un rendido servidor de Soros y que formó parte del National Democratic Institute. La última posibilidad para ese madrileño que trata de informarse es la cadena autonómica, Telemadrid, que el Partido Popular puso en manos de Ciudadanos, servidores de los designios globalistas en medida semejante a la de Sánchez. Este es el modo en que se genera la opinión pública. Los medios generalistas en España están todos en las mismas manos. No importa, con muy pocas excepciones, a través de cuál se informe usted. La probabilidad de que la versión de la realidad a la que acceda sea la que le interesa a los globalitarios es de 10 contra 1. Con nosotros tenemos esta noche a don Juan Antonio de Castro. Antes que nada, muy bienvenido. Gracias, de verdad. Encantado. Autor, como seguramente ustedes saben, y si no lo saben ya es culpa suya, porque se lo estamos diciendo con frecuencia, de este libro. No solo es Soros, fue autor de Soros rompiendo España. Ya no vamos a citar ese libro más porque no hace falta, se cita solo, por decirlo así, pero es autor de este libro que es verdaderamente magnífico y que pues es un libro que nos arroja un panorama general acerca de todo lo que está pasando desde esos medios globalitarios y de cómo condicionan nuestra vida en casi todos, cuando no todos, los temas pues que nos afectan, desde las cuestiones económicas hasta la pandemia, por supuesto. Y la primera pregunta que tengo para don Juan Antonio es referente a la ausencia de todo debate en los medios españoles. Si no fuera por algún que otro medio que lo viene haciendo, aquí prácticamente nadie habría oído hablar de lo que verdaderamente es la Agenda 2030, de las actuaciones del señor Gates, de Soros, de los proyectos de estos. Es verdaderamente asustante cómo imponen el pensamiento único. No, es verdad, es verdad. Es para plantearse uno si realmente es que se nos ha olvidado debatir. Hicimos la transición para entrar en una democracia en la que todo eran debates y en la que se planteaban siempre que uno podía disentir y plantear visiones diferentes. Hoy va desapareciendo eso porque se va prohibiendo, en definitiva, la posibilidad de pensar distinto que ese pensamiento único, ¿no? Yo creo que el reportaje que se ha presentado es absolutamente exhaustivo en cuanto a mostrar cómo realmente las garras de estos señores del privado que han decidido un día tomar el poder se están extendiendo a través del mundo. Y al hablar así parece que estoy hablando en plan conspiranoico, pero es la pura realidad. La globalización empezó finales de los años del siglo pasado, ¿no? Y me acuerdo cuando comenzó Davos, y en Davos, en teoría, los gobiernos, digamos los empresarios, iban a escuchar a los gobiernos a ver si podían influenciar en algo. Desde hace pocos años, una década más o menos, son los gobiernos los que vienen a ponerse a la orden del sector privado. Se ha dado la vuelta completamente a la tortilla. Hemos dejado que realmente el poder público quede en manos de unos privados que no son cualquiera, que son realmente los grandes magnates, una oligarquía de magnates que cada uno se ha especializado en una diferente área, digamos, de lo que es esta ingeniería social que nos están aplicando, ¿no? Y que, como mostraba el reportaje, realmente toca especialmente a todo lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión que verdaderamente hoy en España está absolutamente arrojada, porque es que no hay libertad de expresión allá donde el mensaje es único. Citabas tú los tiempos de la transición, había un programa que, visto desde hoy, es absolutamente inexplicable su éxito, que se debía también al hecho de que solo había, claro, dos cadenas, pero que basaba su éxito fundamentalmente en ese carácter, en esa condición, digamos, en esa naturaleza de programa de debate, que era la clave. Un programa casi no, un programa mítico ya de la televisión y que hoy sería prácticamente inconcebible, porque, bueno, yo recuerdo allí haber visto debates entre gentes de las, como se dice ahora, las sensibilidades ideológicas más contrapuestas, de estar allí Lister y Blas Piñar, en fin, y oiga, se podía debatir. Parece mentira que hoy podamos decir eso, ¿no? Que bendita la época de la clave. Parece mentira que hayamos llegado aquí, ¿no? Después de toda la lucha de periódicos, de medios, por la libertad, por libertad sin ira y todas las demás batallas que se han peleado en este país para que terminemos todos pensando igual,
que nos hagan pensar igual, gracias a Dios no todos pensamos igual, pero para que nos tengan que tener pensando igual, por una serie de medios que, como conversaremos ahora y como se ha dicho en el reportaje, están controlados por capital, por un capital determinado en tales cantidades que controla absolutamente la línea editorial. Eso ha existido siempre, porque ¿quién va a decir hoy que en el siglo XIX no hablaban los medios que estaban financiados por determinadas personas? Sí, claro. La diferencia entre entonces y hoy es que, siendo así, los gobiernos no seguían y permitían ese tipo de pensamiento único. Trataban de promover el disentir, trataban de promover las ideas de la oposición, trataban de que hubiera un equilibrio de medios. Y a pesar de que los capitales iban por intereses privados a través de esos medios, no suponían que querían controlar la totalidad del pensamiento. Al controlar la totalidad se vuelven totalitarios, que es en definitiva lo que son. Y claro, es que estamos en peores épocas que Pinochet o que cualquier dictadura en la que se ha tratado de censurar, y estamos en la pura censura. Y además de un modo, como comentábamos antes, de un modo anónimo. Es que no tienes a nadie a quien echarle culpa. Es que es Facebook, es YouTube. Claro. Es decir, es que es una cosa sin rostro, anónima, absolutamente fría, inhumana, pero que te censura y que te impide hablar. Y además es que sabemos que todo esto está participado por los mismos actores. Soros o los grandes globalitarios participan de los grandes fondos de inversión que son vehículo de sus aspiraciones. En España tenemos el caso de BlackRock, que es un verdadero escándalo del que nadie habla, que tiene participaciones en Prisa, en Antena 3, perdón, en A3 Media, bueno, en Mediaset, o sea, en los grandes medios de comunicación, que participa de 21 de las 35 empresas del IBEX, que está en Santander, en el Banco de Santander y en BBVA, o sea, la CaixaBank, es decir, en las grandes corporaciones, en los 5 de los 7 primeros bancos de España. Es decir, que en España se oye la opinión que le interesa a los señores de BlackRock, que son los señores que quien está detrás de ello son estos señores de quienes habla Juan Antonio de Castro en el libro No solo es Soros. Es cierto, pero ¿cómo hemos llegado hasta ahí? ¿Cómo han podido permitir los gobiernos que tergiversemos de tal manera la democracia y la destrocemos, permitiendo ese tipo de inversiones, ese tipo de control? Porque son controles monopolistas, totalitarios en el pensamiento, y no ha habido reacción. Es decir, nosotros elegimos unos gobernantes para que protejan nuestra democracia. Tenemos un contrato social con ellos en el que gobernantes y gobernados teníamos unos datos que nos habían dado para ponernos de acuerdo. Esos datos han cambiado. A mí me han cambiado. A mí no me han dicho que tendría censura. A mí no me han dicho que no podría decir lo que pienso. A mí no me han dicho que todos los medios iban a estar controlados por los mismos capitales. BlackRock controla, como bien has dicho, la banca y controla los medios en este país. Un solo ente privado. Y BlackRock, su antiguo director, es el que lleva hoy el hedge fund de Soros. Sí, son todos la misma familia. BlackRock es donde invirtió en su momento Soros cantidad de dinero. Y BlackRock es el que paga la deuda de Prisa de cerca de 500 millones de dólares, es decir, la mitad de toda la deuda de Prisa. ¿Qué podemos esperar de todos los medios que dependen de esa compra por un señor privado? Pues que hablen como habla el señor privado, y no hay más. Si además ese señor privado está en connivencia con los demás y han creado una oligarquía que se ha hecho con el poder global, tenemos el totalitarismo globalista que estamos viviendo ahora. Un español que se informe por Antena 3, por la 1, por Telecinco, por la 4, la Sexta, ¿no? Digamos, no tiene ni idea de todo esto, ni idea de lo que está pasando, porque esto no se habla en los medios. Esto no sale en los grandes medios. Y hablábamos antes incluso en el caso de Telemadrid, en el caso madrileño, que también están en manos de los globalistas exactamente igual, porque la gestión de Ciudadanos, pues bueno, Ciudadanos es un partido puramente globalista. Aquí el problema es que yo creo que hemos dejado que la gente se vaya a ver películas. Pero la gente también se ha ido a ver películas porque no ha tenido otras opciones. O sea, es que de verdad estamos en una pandemia, la gente ve mucha peli, Netflix, en no sé qué, el otro, y tratan de entretenerse. Durante años hemos estado, en el fondo, desprestigiando el estatus del político en sí, que nos podía hacer mucha gracia. Yo me acuerdo que había muchos programas de broma y de risa, ¿no? A reírnos de los políticos. Cuidado, era el comienzo del destrozo de la soberanía, de la política y de la seriedad en la política, ¿no? Nos lo tomamos tanto a broma que al final tomaron el poder el privado, controlaron a los políticos y nos encontramos hoy sin poder tener confianza en ellos. Entonces, no sé, yo creo que aquí hay una especie de atontamiento general de no dejarnos pensar, y entonces la gente, en lugar de levantar los brazos y decir yo quiero hablar, yo quiero pensar, quiero recuperar mis derechos y mis libertades,
deja los brazos caídos. Para mí esa es la reacción más extraña de todo lo que está pasando. Se debe a la pandemia, al miedo, a no sé qué cosas, pero algo está ocurriendo de que además yo no me imaginaba que esto iba a ir tan rápido. La globalización, cuando empezó Seattle, las peleas que había, que es que el capital, que va a mandarlo todo, bueno, llegó la crisis del 2008, nos dimos cuenta que tropezábamos y no aprendíamos nada, llegó la de la pandemia y ya nos sumimos en todo esto. Entonces, al final sí, el capital lo ha topado todo, la oligarquía ha tomado el poder, los gobernantes y los políticos están a las órdenes de esa oligarquía y la gente está callada esperando a ver qué pasa. Pues lo que va a pasar es lo que está pasando, solo que más. Y lo que yo creo es que si ya además nos amordazan con que no puedes decir nada y no puedes escuchar nada que disienta de ese pensamiento, pues vamos directamente al desastre totalitario. Pero la gente no se da cuenta, ¿eh? Esto es perder la democracia, la transición, todo en este tema de nuestras libertades. Y lo vamos a pagar muy caro. Sí, sí, por la actitud de la gente, desde luego, parece que han puesto algo en el agua. O sea, porque es de una indolencia absoluta. Yo comprendo la situación en la que estamos, pero precisamente por eso el arrojamiento a la que se somete a la población, que se le está haciendo auténticas perrerías, y ahora nos anuncian que vamos a tener que estar en casa a las 8 de la tarde. Bueno, esto ya es como para no creerlo, porque ya han determinado que va a haber una cuarta ola. O sea, ya se sabe, ¿no? O sea, nos restringen cada vez más las actividades y, sin embargo, de la restricción de las actividades se sigue una cuarta ola. Bueno, tú me contarás si esto, en fin, no es algo predeterminado. Se inventan las olas. O sea, yo estoy de acuerdo. Si hay una cuarta ola, ¿quién nos lo dice? Hay un comité científico europeo que se ha reunido para hablarnos de la cuarta ola y han emitido un juicio, han publicado, se han reunido en Estados Unidos, la ONU ha creado un gran comité para hablar de todo esto. No hace falta. Y no hace falta. No hace falta, es la cosa más grave que nos está pasando y no se reúne nadie para emitir ningún juicio científico y coordinar actuaciones, ¿no? Entonces, realmente es una forma de adormecer a la sociedad y algún día vamos a descubrir dónde están los hilos que manejan todo esto. Pero algún día lo vamos a sacar. Eso espero. De momento, con respecto a los hilos, lo que tú citas en tu libro, la lista de medios que controla Soros, solamente leer la lista, sin más, sin explicaciones, lleva un rato, ¿eh? Te deja frío. No, te deja frío porque es que lo que me he dedicado es que todo esto es pura información de Soros. Es decir, yo hablo de Soros con la información de Soros. O sea, que venga aquí y nos diga exactamente a quién está financiando o no. Lo que sí he hecho es entrar en cada proyecto. En cada proyecto de toda la lista de 7.000 instituciones que ha financiado este año pasado. Nada más. 7.000 que aparezcan. 7.000 que aparezcan, 7.000 donaciones. Donaciones que van entre los 20.000 hasta los 17 millones, cada una de ellas. Y solo he sacado las que superan los 100.000. Eso te iba a decir, los 100.000 euros. 100.000. Y lo que pasa es que no las saco en la clasificación que él hace, porque eso es muy fácil. Sus clasificaciones son libertad, democracia, pluralismo, periodismo libre, periodismo de investigación, pobres inmigrantes. No va por ahí. Entremos en cada proyecto y he dividido las clasificaciones a lo que se dedica. Feminismo extremo, cultura de la muerte, odio, aborto, inmigración ilegal, y entonces clasifico lo que financia por ese tipo de cosas que no nos cuenta. Y ahí está lo interesante que se descubre, que por ejemplo en el tema de medios aparece una que se ha mencionado en el reportaje precisamente, una sola institución que recibe cerca de 17 millones de dólares en un año, una sola institución que tiene 122 que financia en 122 países, en 42 países a 122 instituciones de periodismo. Quiere decir que ha sobornado en 42 países a 122 instituciones para que digan lo que dice el amo. Y mientras no lo digamos así, porque es así, que lo que viene a decir este libro en definitiva es todo se compra. Y esa frase todo se compra parecería que a los de a pie nos parece bien. Y hemos llegado a ese nivel de amoralidad. En el fondo estos oligarcas nos han transmitido su propia amoralidad, que era la moralidad de funcionar siempre en función del dinero. Y yo pensé que después de tanta Revolución Francesa y tantos derechos humanos y tanta pelea por la libertad, íbamos a reaccionar cuando un grupito de gente viniera a mandar sobre nosotros, ¿no? Pues parece ser que no. Así es, parece ser que no. Al contrario, un grupito de gente lo que hace es que nos dicta cómo tenemos que pensar, y al respecto de esto, el hijo de Soros presumía en Twitter no hace mucho de los artículos que ellos promueven, artículos directamente contra la familia, pero en estos términos, en sus titulares, o contra la masculinidad. También presume mucho el hijo de Soros. No sé por qué, pero presume de eso. Soros y nuestro ministro de Universidades, Castells,
escriben juntos Sí, señor. y participan en la ONG Open Democracy. Una ONG que se permite decir que la pandemia es un momento ideal para destrozar a la familia. Fantástico. Eso, solo eso, es un tema de odio tan tremendo, pero además es una violación de uno de los principales artículos de los derechos humanos de Naciones Unidas. Decir eso va contra el respeto y la defensa de la familia a la que obligan los derechos humanos en la ONU. Es decir, que se permite una ONG atentar contra los derechos humanos afirmando esto y tratando de convencer, además, qué bajeza tratar de destrozar valores y fundamentos así en momentos de enfermedad, ¿no? Pero, sin embargo, eso para determinada visión social comunista no es odio. ¿Eso qué es entonces? Y es esta manera relativizante, continua, de llamarle odio a lo contrario de lo que es jugar con los contrarios, jugar con estos océanos de incertidumbre en los que le gusta jugar a Soros en el tema de sus hedge funds y de su finanza, pero que a nivel social es tremendo porque nos trata con estos nuevos sistemas que hay ahora de teoría de enjambres, swarm intelligence, que es una forma de tocar diferentes puntos y llegar a un resultado. Tú la masa no actúas en ella en puntos determinados, secuenciales, tú actúas al azar en diversos puntos que acaban configurando un resultado, un dibujo de unos pájaros volando, que es un dibujo de una sociedad que evoluciona y termina siendo de una manera dada. Entonces lo tienen muy investigado. Todas las cosas que están pasando no son por casualidad. Don Juan Antonio, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, se lo decimos a ustedes también, les prometemos que volvemos inmediatamente. No nos dejen, que lo mejor viene ahora. Naturalmente se han lanzado al control de las redes sociales. Tras disponer toda una estructura mundial contra lo que llaman las fake news, se han situado en condiciones de determinar qué es verdad y qué es mentira. Por si ha escapado usted a los abrumadores medios globalistas y se empeña en informarse a través de las redes sociales, sepa, infatigable réprobo, que ellos también determinan qué debe usted saber, cómo lo debe saber y cuándo lo debe saber a través de las redes sociales, que para eso son suyas. Las organizaciones globalistas poseen un amplio poder sobre los principales medios de comunicación del mundo, pero la creciente importancia de las redes sociales en los últimos años amenazaba con volver estéril dicho dominio. Para evitarlo necesitaban controlar también las redes sociales, algo que en principio no era fácil. Se agarraron a los bulos en un contexto de pandemia para justificar la censura de las opiniones adversas a sus propósitos. Desde entonces, la censura la ejercen a través de los llamados verificadores, que ya tenían preparados, porque toda esta estrategia había sido previamente planificada por el Poynter Institute desde 2018. Su teórico objetivo era el de detener la desinformación y las noticias falsas en los artículos, asociado con medios como el Washington Post o la CNN. La Red Internacional de Verificación de Datos, IFCN, ha sido creada por el Instituto Poynter. Dicha red expide una certificación anual para aquellos medios que se acogen a su escrutinio. Las certificaciones son utilizadas por las tecnológicas como referencias para conocer el grado de fiabilidad de un medio de comunicación. El IFCN confecciona listas negras de medios que no le son afines y en alguna ocasión ha tenido que pedir disculpas por solicitar a los anunciantes que retiren su publicidad de estos. Las grandes tecnológicas toman sus decisiones con independencia de la legislación de los estados, considerando censurables contenidos que en esos estados no lo son. La Unión Europea, sin embargo, ha advertido a estas empresas que tendrán que someterse a las mismas normas que todos los demás medios y que no podrán censurar contenidos. Si encuentran algo ilegal, deben acudir a la justicia. Porque estas empresas no son medios de comunicación, con una línea editorial que les permitiría discriminar lo que publicar de lo que no. Son canales de comunicación en los que debe tener acogida la expresión de cualquier idea que no atente contra la ley vigente en cada estado. La pugna por hacerles cumplir con la legislación de los países donde prestan servicio y atenerse a sus leyes no ha hecho nada más que comenzar. Las complicidades existentes en las más altas esferas hacen improbable que en este caso se impongan la razón y el derecho, y tanto más posible que lo haga el fabuloso poder de los organismos globalitarios. Don Juan Antonio, pues han encontrado la excusa perfecta. Las fake news, hay bulos, hay gente que se inventa cosas. Naturalmente, ¿cómo no va a haber gente que se invente cosas? Pero en fin, y esto ha dado lugar al planteamiento no ya del control de las verificadoras, digamos, como venía siendo realidad en los últimos meses, sino que incluso Bill Gates ha anunciado la creación de un superministerio de la verdad para controlar al mundo mundial. Yo creo que vale la pena que hablemos primero de Gates y del superministerio, porque es de verdad, ya es el colmo de todo, ¿no?
Lanzarnos, pues que además Gates lanza cada día una peor. Hoy ha lanzado una que hay que llenar una nube de tiza para tapar un poco la llegada del sol y que haya menos CO2 y demás. Bueno, esto es una locura. Estos personajes se permiten cosas que la sociedad está aceptando. Bueno, vayamos al Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad de Gates es que a partir de su empresa Microsoft va a crear una trama, una red de empresas. Está también Adobe, están varias empresas que se están ya uniendo a nivel internacional para que la censura sea todavía más efectiva. Es un escalón superior a la censura actual. En la censura actual a veces funciona la inteligencia artificial o alguien que está verificando y plaf, te quitan tu entrevista, como me han quitado a mí, por cierto, en YouTube, la que hice en Demos Televisión el otro día. La quitan porque sí, bueno, pues porque no les convencen las ideas, ¿no? Pero bueno, esto va a ser mucho más rápido. A nivel tecnológico, concentran que salte automáticamente en cuanto salen determinadas palabras, pues no sé, hablas de Gates o hablas de vacuna o hablas de negacionismo o dices pandemia y hace pop y salta. Y esa advertencia tecnológica va a ir directamente a la red social y dar la orden rápidamente de que se corte. Esto es una cosa inaudita, pero además hacerlo a nivel global. Ya no es que hayamos aceptado, como hemos visto aquí, el tema de los canales, o si son medios o canales. Es que ya realmente es la censura global. Y lo está proponiendo con toda tranquilidad, con una asociación, con un cierto número de empresas. Es como, ¿qué voz tienen los gobiernos en esto? De la Unión Europea no me creo nada, porque cada vez que intenta meterle mano a todas estas redes, le cuesta años llegar a la legislación, y legislar. Es tan lento y en el fondo tan connivente todo el funcionamiento de estos dirigentes con las redes que no se atreven a hacer nada. Entonces yo creo que lo tenemos muy crudo para que la Unión Europea vaya a defendernos en esto. Y lo del Ministerio de la Verdad de Gates es absolutamente asombroso, no se puede dejar pasar una cosa así. Pero bueno, está replicando a nivel global lo que el señor Sánchez en este país ha intentado o está intentando a través del Boletín Oficial del Estado con esta nueva censura y este grupo, ¿no?, que va casi desde Moncloa a decirnos lo que es verdad y mentira y hablar de desinformación. Yo en eso de la desinformación quería, y yo creo que estarás de acuerdo en una cosa, la desinformación no es delito. Claro. Jamás lo ha sido. Jamás lo ha sido. A mí si el periódico AS en cierto modo decía ha sido gol o no, pues yo sí, nos desinforma porque le pareció que le había dado a la cabeza o había habido una mano, que había habido penalti. Pues es desinformación, ¿no? Todo lo que no es información, que es información inexacta o incompleta, se llama desinformación, pero jamás es criminal. Está respetada la desinformación por el artículo 20 de la Constitución Española y por los derechos humanos y la libertad de expresión. Pero estos señores se han venido a inventar que hay que limpiar de desinformación, la que ellos consideran que es desinformación. Y entonces ahí les tenemos, limpiando. No, la Unión Europea incluso, yo soy por lo menos tan escéptico como don Juan Antonio acerca de la Unión Europea, pero tengo que decir que guardo una pequeña reserva de esperanza a este respecto, porque ha reaccionado a partir de la toma de posición de países como Hungría y Polonia, que han dicho basta y en consecuencia han exigido a las redes sociales que respeten las leyes del país y que no puedan censurar a nadie que no haya incumplido la ley del país. Es más, y también lo está diciendo la Unión Europea, incluso aunque incumplan la ley del país, lo que usted no puede hacer es censurar, lo que tiene que hacer es ir al juez. Y es el juez quien tendría en su caso que censurar o que amonestar de la manera que se correspondiese con la legislación vigente en ese país, no la que tenga prevista la red social y tal. Bueno, claro, lo que está sucediendo en este caso es que las redes sociales han tomado por su cuenta y sin su riesgo, han tomado decisiones y están imponiendo unas normas por encima de las legislaciones estatales y comunitarias. A ese respecto la Unión Europea está avisando, pero bueno, hemos visto lo que han hecho con el propio presidente de los Estados Unidos. Claro, la Unión Europea está avisando, pero dependerá de lo que le convenga a la Unión Europea, sí, claro, para las próximas elecciones europeas, ¿no? Entonces aquí el problema está que en Estados Unidos, como bien dices, ha actuado las redes, han sido manejadas, han sido controladas, para que lleven a determinados resultados. Un Google puede directamente hacerte que ganes o pierdas unas elecciones. Sí, sí. Alguien en el Congreso de Estados Unidos declaraba recientemente que podía empujar hasta un 5% de los votos, ¿no? En un sentido o en otro, según el motor de búsqueda, cómo funcione. Claro. ¿Y quién maneja el motor de búsqueda? Pues otra vez otro privado. Si es que aquí se ha terminado lo público. A mí que me digan quién está en este momento al mando. Cuando tú vas a buscar un tema, vamos a decir, polémico en un buscador de todos conocidos, lo primero que te sale es, si ha habido polémica al respecto, es el posicionamiento de los llamados verificadores, sistemáticamente. Google ha dado, y otros buscadores han dado prioridad
a los verificadores, famosos fact-checking estos verificadores, que por cierto, habría que hablar de ellos en España, el caso de Maldita.es y el caso de Neutral, ¿no? El caso de Maldita.es con Clara Martínez Cruz, que además está en el board, en la junta del Fact Checking Network, que pertenece al Poynter Institute, que está financiado por George Soros. O sea que tenemos aquí al mando de Maldita.es a una persona de la junta de un organismo de Soros. Sepámoslo, porque claro, es que luego es el que nos dice que no te la cuelen, maldito bulo y todo lo demás. Y luego tenemos a Neutral con Ana Pastor, La Sexta, etcétera, también perteneciendo al mismo Fact Checking Network. O sea, al final, el mismo Fact Checking Network es un poco como lo del Ministerio de la Verdad Global de Gates. Es una sola familia, una sola idea, una sola visión de las ideas y una censura global. Entonces, que estos personajes, bueno, y que entonces utilicen, porque ahí se pone en Google y todos los buscadores, a las órdenes de estos verificadores. Y como bien has dicho, yo cada vez que meto vacunas o meto la palabra Gates y que cualquiera haga la prueba, la primera página es todo Maldita.es y Neutral diciendo esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad. Un momento, esto no es verdad, pero ¿y lo que han dicho? Los que usted dice que es verdad, ¿dónde están? Está en la página 40 o en la 30 de las búsquedas de Google, ¿no? Entonces también estos motores de búsqueda guían, dirigen y sitúan lo que dicen todas estas por delante. Con lo cual hay una sola verdad. Si yo quiero decir que una vacuna está haciendo daño y tengo mis demostraciones por lo que sea, antes me saldrá Maldita.es diciendo que miento. Seguro. Entonces no hay manera, aunque yo fuera el mejor premio Nobel y hubiera inventado la pólvora, de hacer que Maldita.es no me lleve la contraria. Con lo cual aquí no hay manera de decir la verdad. Y eso lo dejamos pasar. Las verificadoras que son máquinas de fabricar fake news a su propio estilo. Eso es. Porque a lo que conducen es a la confusión a aquel que entra en sus páginas. Pueden tener ustedes, si no han hecho la prueba, háganlo, la absoluta certeza de que eso es así. En fin, yo estoy acostumbradísimo a ir a buscar cualquier cosa, decir, por ejemplo, actualizar cuál es el estado de la obligatoriedad de las mascarillas en Europa, y a través de las verificadoras es imposible porque mienten sistemáticamente. Solo al final de un artículo que te lleva 8 o 10 minutos de lectura que nadie hace porque todo el mundo, 90% se queda en los titulares, al final te acaban reconociendo que el único país en el que son obligatorias en espacios abiertos, por ejemplo, es España. Pero antes te han estado contando que son obligatorias en Austria, en Polonia, en Alemania, no sé qué, diciéndote que, bueno, que en el transporte público y en las pequeñas tiendas. En fin, lo embarran todo para que no se dispute el partido. Y al final esa es la peor de las mentiras, porque es una media verdad que te induce a creer lo contrario de lo que en realidad es. Y bueno, para eso están hechas, ¿no? Sí, es la desinformación como método. Ellos luchan contra una supuesta desinformación y es la desinformación como método que ellos utilizan para ir en contra de las ideas que no les convienen, ¿no? Es absolutamente escandaloso. Planificado desde el Poynter Institute. Sí, pero luego lo interesante es que nuestros gobernantes, como el actual gobierno social comunista de España, establece estructuras que ya han salido en el Boletín Oficial del Estado y patrocinadas y apoyadas por el Consejo de Seguridad Nacional, en las que se pretende invitar a ONGs, a muchas ONGs, a que digan lo que es información y desinformación. Es decir, que tendremos en Moncloa seguramente a los IFE, a la Open Society Foundation de Barcelona, de Soros, a Maldita.es y a tantas otras, sentadas allí decidiendo lo que en España hay que censurar. Es decir, hemos vuelto a la censura, benditos los tiempos de la clave. Vamos a ver, enfaticemos de nuevo lo que hemos dicho antes para que quede claro. La desinformación forma parte del derecho a la libertad de expresión. Lo que no forma parte son las injurias, las calumnias, pero la desinformación, o lo que alguien pudiera llamar desinformación, es decir, aportar un punto de vista diferente e incluso ir directamente a desinformar y dar una información que es falsa, eso forma parte del derecho a la libertad de expresión, y eso, para pasmo y sorpresa de los clásicos, lo está sosteniendo incluso Bruselas. Claro. En ese sentido, vamos a poner un ejemplo. Para mí el país crea desinformación. ¿Por qué? Pues porque cuando yo saqué Soros rompiendo España, demostramos perfectamente que la influencia de Soros, de 400 interrelaciones y de cantidad de institutos que jamás el país ha sacado a relucir. Pues yo acuso al país de desinformación. ¿No le van a hacer nada? Maldita.es, porque recordemos que la definición de desinformación dice omisión también, claro. Olvido, incompleto, claro. Información incompleta. ¿Qué vamos a ponernos? ¿A acusar a todos los periódicos y a todos los medios porque les faltan informaciones o lo han dicho no exactamente o no han interpretado bien la verdad? ¿En qué mundo estamos entrando? De verificadores, censores. Esto es peor que la Inquisición. Bueno, hay que reconocer su éxito en las recientes elecciones norteamericanas, empezando porque
dominan todos los grandes medios de comunicación, están al servicio de estos intereses. El caso de Soros es muy evidente, también Bill Gates, y el control de las redes sociales. Y la verdad es que con todo el pucherazo que pudiera haber habido y tal, en fin, todo en su conjunto les arroja un resultado favorable, muy favorable. Sí, en definitiva, yo si fuera político hoy en día en un país y quisiera llegar a presidente o a ministro, lo que sea, primero me encargaría de comprar las redes sociales, ¿no? Y esto es una cosa que se compra. O sea, lo que hay que darse cuenta es que Soros ha intervenido en las principales redes sociales, las ha acabado obligando a pasar por las condiciones que él ponía, y las redes le han respondido positivamente. Hace cierto tiempo, no sé cuántos, no sé si un año o dos, no era así. Pero Soros ha conseguido dar la vuelta a la tortilla y las ha conseguido comprar de su lado. Entonces aquí es cuestión de tener dinero. Cuestión de tener dinero y comprarte los canales de información. Entonces es así como está funcionando ahora y puedes tumbar gobiernos. Y hablamos de Estados Unidos, pero ¿cuántas otras países se están jugando estabilizaciones y desestabilizaciones de sus propios gobernantes según le puede interesar a los intereses de Soros, de sus países socios geopolíticamente hablando, etcétera? Es decir, que tenemos unos mecanismos, en definitiva, que son dos. O sea, yo creo que hay dos mecanismos que usan estos ingenieros sociales de la censura, ¿no? Que son intervenir en el raptar a la sociedad civil internacional, tomando todas las ONGs principales que sientan el parecer en tribunales de derechos humanos en diferentes instituciones a nivel global, incluida la ONU y demás, y tomar los medios de comunicación. Con la opinión y la sociedad civil, cada uno en una mano, tienen el material y la maquinaria para que no les pueda fallar ni nada en la toma de control global. Y mientras controlen eso, lo tienen hecho. Entonces, que queramos verlo o no, que nos interese más o menos ver quién mueve los hilos, pues muy bien, cada uno que siga viendo películas, pero ahí están los hilos, ahí están los dos mecanismos, y que nos diga alguien que no es verdad, porque ahí están las cifras, ellos mismos las ponen. Cuando Gates dice en Bill and Melinda Gates Foundation que le ha metido 51 millones de dólares a la BBC en los últimos 10 años, es porque lo ha hecho. Hombre, claro. Y que la BBC, cadena pública inglesa, nos permitamos pensar que es independiente después de haber recibido 51 millones de Gates cuando habla de vacunas, es absurdo. Que Chatham House, que es el lugar donde se fragua la política inglesa y donde el Economist y el BBC beben de la información, esté financiado también por Soros, nos da una idea de lo que puede ser también las visiones neutras de la política inglesa. Cuando Bloomberg recibe 5 millones de Gates, cuando El País recibe 2 millones de Gates, cuando Le Monde recibe medio millón de Gates, son cifras de ellos. Son cifras de ellos. Si es que para colmo no hay conspiranoia ninguna. Tienen la jeta de presentarse en el mundo poniendo a nuestra cara las cifras con las que nos compran, y nosotros tenemos la desfachatez de seguir adormilados en casa. Es lo que no puedo comprender, y lo he repetido 7 veces al acabar cada una de mis intervenciones hoy, pero sigo sin comprender ese adormecimiento de la sociedad. Lo pagaremos caro. Esto es un contrato social. Esto puede terminar en dictadura. Y nos pueden callar, pero ahí vamos. Es tremendo. Es una tiranía anónima, como decíamos antes, la que es difícil pedirle cuentas a nadie, porque en primer lugar tendríamos que empezar a pedirnos cuentas seguramente a nosotros mismos. A nosotros mismos. Don Juan Antonio de Castro, autor de No solo es Soros, se lo recomiendo vivísimamente. Y bueno, en las fechas que se nos vienen encima, pues seguramente, como vamos a tener que estar prontito en casa y ya empezamos a tener luz hasta horas más tarde, pues se hace agradable leer e incluso cosas como esta, sobre todo cosas como estas, porque son las cosas que nos están pasando. Don Juan Antonio, muchísimas gracias. Muy buenas noches por estar con nosotros. Muchas gracias. Y nos vamos hoy con la frase del día, que dice que de la libertad se puede prescindir. De hecho, es lo primero de lo que están los ciudadanos con miedo dispuestos a prescindir. Tanto que a menudo exigen perderla, que se la quiten, no volver a verla ni en pintura, nunca más. Y así aclaman a quien va a arrebatársela y después votan por él. La frase es de Javier Marías. Muy buenas noches.